origen congénito, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos el glioma. ¿Qué será glioma? Glioma, ¿qué significa? Tumor, ¿cierto? Entonces, tumor de las células gliales, ¿sí? Encefalocele o meningocele. ¿Qué significa cele? ¿Qué? Herniación de algo, ¿no? Que hay un espacio por el cual se hernian, se introducen estructuras que no corresponden. En este caso, el encéfalo, que puede a través de una dehiscencia de los huesos frontales, puede herniarse el encéfalo. En otros, solo las meninges sin el encéfalo, y en otras, ambas estructuras que pueden herniarse. Y bueno, van a ir cayendo por gravedad, por supuesto, y muchas veces lo podemos encontrar hasta en la narina de la nariz. Entonces es importante siempre estudiar bien las características, ¿no? Si encontraran ahí una masita un poco blanda en la nariz o también aquí en la parte superior de la nariz, entonces tener en cuidado, por ejemplo, no estarlo pinchando o manipulando. Primero hacer una tomografía para ver si no hay una herniación de las meninges y o encéfalo también. Neurofibroma. Igualmente, las células nerviosas, sobre todo neurinomas, de las células de Schwann, que pueden igualmente formar también pequeños tumores a nivel de la nariz y de los senos paranasales. Pueden formarse cordomas, los schwannomas, que prácticamente es casi lo mismo, meningioma ya sería un tumor de las células meningias, ¿no es cierto?, de la membrana. En cambio, en el otro es una herniación de la meninge. Muy bien, entonces podemos en los gliomas, por ejemplo, vamos a encontrar una masita intranasal o muchas veces extranasales también, pero a ese nivel. Generalmente son lisos, suaves, se sitúan en el epitelio del tejido, no son encapsulados y pueden estar cubiertos de mucosa o también de un tejido polipoideo. Tienen el citoplasma lleno de eosinófilos y no hay mitosis, ¿no? Eso prácticamente nos van a informar en el estudio anatomopatológico. Esta formación es intraútero, como saben, y es una herniación de tejido ectodérmico neural, o sea que el ectodermo no ha terminado de formarse y más bien se hernia hacia las partes que estamos diciendo, ¿no? Entonces pueden haber, no solo a nivel nasal, que es el tema de hoy, pueden haber a nivel occipital, a nivel dorso nasal, que es también, etcétera, en otras partes. Es un poco más frecuente en varones que en mujeres. ¿Bien? ¿Sigue? Entonces, el diagnóstico básicamente va a ser la sospecha visual. Vamos a hacer una biopsia de ese tejido y hacer estudio tomográfico para ver su extensión. Recuerden que la biopsia, ¿qué significa biopsia? Extraer una porción de tejido, ¿no? ¿Y qué hago con ese tejido? Eso es muy importante. Lo que hace el diagnóstico es el estudio anatomopatológico. Ahora, para que el patólogo pueda estudiar eso, pues yo tengo que sacar un pedazo de algún tejido, ¿no? Entonces, la biopsia y estudio anatomopatológico. Entonces, la tomografía para ver la extensión, los diagnósticos diferenciales con muchas otras patologías que ya hemos visto, y dependiendo de la comunicación craneal o encefálica que pueda existir, también ya sería un tratamiento mixto de repente con neurocirugía, ¿no? Muy bien, ¿seguimos? El encefalocele, ya lo hemos dicho, encefalocele, cele es una herniación, una protrusión, en este caso del encéfalo, hacia la parte interna de la nariz. Entonces, tejido nervioso, tejido cerebral, que pasa hacia la nariz. ¿Qué vamos a ver?
una masa blanda dentro de la nariz, o también como en la imagen anterior podría ser aquí en la parte cerca al vértice de la nariz, ¿no? Y ¿qué nos va a dar el diagnóstico? Básicamente el estudio tomográfico que nos va a mostrar la herniación solo de meninges o de contenido encefálico también. También no ocurre solo a nivel de la nariz, puede ocurrir a otros niveles también, los encefaloceles. Quiste dermoide. Esto se debe que el tejido ectodérmico se invagina dentro de las estructuras y pueden crear estos quistes dermoides, ¿no? Es una incidencia bastante rara, una entre 20 a 40.000 nacimientos, y es una formación típica de la línea media, siempre está en la línea media. Seguimos. Entonces, las manifestaciones clínicas, como van a ver, puede haber un aumento, una masa a nivel del dorso y vértice nasal, que también puede verse por la parte interna, ¿no? Y hay generalmente se llena también de un líquido amarillento esta masa, porque es un quiste, ¿no? Y es blanda, indolora, móvil, y de un aspecto medio angiomatoso. Entonces, igual el estudio tomográfico nos ayuda y el tratamiento quirúrgico que sería para eso. Los encefaloceles, meningoceles, esto ya lo hemos visto nuevamente, repetidos, que no solo pueden ser a nivel nasal, pueden ser etmoidal, ocular, occipital, en fin, en otros lugares. ¿Seguimos? Meningoceles, ya también estamos recuperando lo mismo, que es más frecuente incluso que los encefaloceles. Bueno, seguimos porque es lo mismo. Entonces miren aquí algunas figuras que puede ser la protrusión, como decimos, hacia la parte externa de la nariz, o muchas veces por la parte interna y aparecen incluso en la narina, ¿no? Entonces, sigue. Puede obstruir la nariz, por supuesto, dependiendo del tamaño y básicamente de su localización. Entonces lo vamos a ver a veces a visión simple, como es este caso. Muchas veces si está ya aproximado a la narina, con una rinoscopía anterior lo podemos ver. Si no, pues vamos a usar un endoscopio nasal para verlo más profundamente. Y como les reitero, los estudios de tomografía, resonancia nos ayudan mucho a ver el contenido. Como aquí vemos, miren, entonces hay una comunicación y ha protruido el encéfalo y la meninge, en este caso hacia el interior de la nariz, ¿no? Si lo tomamos igual con contraste aquí, y se ve perfectamente por donde ha protruido y el cuello por donde ha ingresado las estructuras cerebrales, en este caso hacia la nariz. Muy bien. Los gliomas también pueden tener así pequeñas fístulas, son tumores de células gliales y pueden aparecer pelos en estas estructuras. Se lo puede diagnosticar por ecografía y también siempre la tomografía y la resonancia van a ser útiles para su diferenciación y diagnóstico. Entonces, 60% son extranasales y solo un 30% pueden ser intranasales. ¿Vamos? ¿Sigue? Labio y paladar hendido, igualmente ya hemos visto por la malformación que no se logra unir bien el tejido, el piso de la fosa nasal, ¿no? ¿Sigue? Y por supuesto en el caso del paladar y la fisura labial, pues trae alteraciones de la respiración, de la alimentación, porque la leche va a pasar a estructuras nasales que normalmente no debieran pasar. Bien, y como les decía hace un momento, la atresia de Coanas es una de las malformaciones congénitas nasales más frecuentes. ¿Ocurre por qué? Por la persistencia de la membrana bucofaríngea. Si se dieron cuenta cómo se forma la nariz, va hundiéndose, va invaginándose el tejido, y aquí en el fondo de saco, que sería la membrana bucofaríngea, ¿no? Normalmente esto debe abrirse y comunicar con la faringe, pero cuando no se abre,
pues estamos hablando de la atresia de coanas. Bien, es una disfunción mesodérmica, ocurre en un 60-70% de los casos, que es unilateral. La placa atrésica es la que no desaparece y puede ser esta malformación solo membranosa o también ósea. El gran porcentaje es de estructura mixta, membranosa y ósea. Es más frecuente en las mujeres, en el sexo femenino, y es una malformación congénita. Son más frecuentes las unilaterales, ¿sigue? Y las bilaterales son prácticamente incompatibles con la vida, a menos que nazca en un centro hospitalario que hagan un diagnóstico precoz, ¿no? Porque los niños al nacer tienen una respiración eminentemente nasal. Entonces, si ellos no pueden respirar, pues, y si es por los dos lados, como les digo, podría incluso hasta morir el niño. Bien, como una característica muy importante, que al no poder respirar, pues el niño nace cianótico, ¿no es cierto? Y si es que logra llorar o cuando llora, desaparece la cianosis. ¿Por qué? A ver, ¿qué me lo dice? ¿Por qué? Eso. Al llorar el aire entra por la boca. Y entonces, como entra aire y entra a los pulmones, se recupera de la cianosis, ¿no? Pero cuando termina el llanto, nuevamente empieza la cianosis porque los niños no saben respirar por la boca, a menos en esos momentos de amamantar o de llorar. Muy bien, entonces el diagnóstico es muy fácil. Ya hemos visto en nuestra primera clase cómo se mide la permeabilidad nasal, ¿no es cierto? ¿Cómo se mide? Ya. Exacto. ¿Ya? Muy bien, entonces, primero, creo que ahora ya no está tanto la tendencia, pero hubo una época en que en cuanto el niño nacía, los neonatólogos, lo primero, meterle sondito, ¿no? Para aspirar líquido amniótico, etcétera, y de paso medir la permeabilidad nasal. Creo que esa tendencia está un poquito de disminución, bueno, por X razón. Eso sería uno. Pero otro, lo que está diciendo vuestro compañero, como al niño no le puedo decir, a ver, sopla, bota el aire, entonces podemos usar un espejo, vuestro celular mismo, ahí está grabando, ¿no? Que tiene la pantalla negra, o un bajalenguas de metal, como lo han visto en la consulta, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno respira, ¿qué sale? Aire un poco caliente, que en contacto con esta estructura fría, pues va a manchar dos manchitas de vapor. Entonces, incluso si es que es simétrica la respiración, va a manchar dos manchitas negras simétricas, y si no hubiera una de ellas, estaría indicando que esa fosa no respira. Otra forma de corroborar, si es que hubiera una atresia de coanas, es echándole en la nariz, en el lado que ustedes sospechen, una gotita de algún líquido con colorante, por ejemplo, violeta genciana o azul de metileno. Entonces el neonato está acostado, le hemos echado su gotita por la nariz y a los segundos o minutos, con un bajalenguas abrimos la boca. Si encontramos el tinte en la orofaringe, ¿qué quiere decir? Que hay pasaje, ¿no?, de la nariz hacia la boca. Pero si no hubiera, quiere decir que hay una atresia a ese nivel. El tratamiento es básicamente quirúrgico. Muchas veces no se diagnostica, sobre todo los que no nacen en un hospital, que han nacido con una atresia unilateral. Entonces pueden vivir y ya de mayorcitos o de grandes puede hacerse el diagnóstico. ¿Cuál es la característica de estos que tienen atresia de coanas? Normalmente ya sabemos que la nariz, los senos paranasales producen moco, ¿cierto? Entonces una parte sale hacia adelante, que es la que solemos limpiarnos, y otra parte va pasando hacia la boca,
y lo vamos tragando sin darnos cuenta. Pero cuando eso está cerrado, entonces, ¿qué pasa? Se forma un fondo de saco, se forma como un... Tengo agua aquí. Entonces, es un fondo de saco en vez de ser hueco, ¿no es cierto? Entonces el moco se va juntando. ¿Y qué pasa cuando el niño se levanta? Si estoy así, me levanto, ¿qué pasa? El líquido se vierte, ¿no es cierto? Entonces es muy típico que ese acúmulo de moco, en cambios de posición, se vierta el contenido de moco y sale pues por la nariz. Entonces eso es sospechoso también de que hubiera una atresia adecuada, ¿no? Para corroborar el diagnóstico, una endoscopía o una tomografía en la que vamos a ver ese fondo de saco que está cerrado y que no está abierto. Y el tratamiento pues es eminentemente quirúrgico. ¿Sigue? Y por cierto, en el tratamiento quirúrgico hay que tener en cuenta el peso del niño, ¿no? Sobre todo cuando es bilateral, que hay que operarlo urgente, hay que ver que esté en buenas condiciones, que tenga un peso ideal. Un bebé chiquitito pues tiene una cantidad de sangre muy pequeñita, no es como nosotros que tenemos ¿cuántos litros? 4.5 a 5, ¿no es cierto? Un neonato, ¿cuánto tiene? No me llega a esa parte. Bueno, yo tampoco lo recuerdo bien, pero una gota de sangre para ese cuerpito le significa un montón, ¿no es cierto? Entonces hay que ver que no esté anémico, que tenga una buena cantidad de sangre, prever un aporte si es que hubiera mucho sangrado, en fin. Entonces, cuando es así niño chiquito hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, ya hemos dicho que si es bilateral es incompatible con la vida. Entonces, ¿qué haríamos? Pues intubarlo para que por ahí respire mientras decidimos o hacemos el tratamiento quirúrgico. Muy bien. Otras malformaciones que pueden ser congénitas, por ejemplo, son los hemangiomas, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el heman? Sangre, ¿no es cierto? Hemangiomas, entonces son tumores vasculares que pueden ser de nacimiento o pueden ser después. Es más frecuente en niños y se dice que en los prematuros es aún más frecuente. Representa un 15% de las hemangiomas faciales, lo que puede haber en la cara, en el carrillo, en otras partes, y también en la nariz, ¿no? Entonces los hemangiomas, ya saben, son fáciles de visualizarlo, tienen una textura, tienen un color muy peculiar que lógicamente nos hacen sospechar de su contenido de sangre y de vasos abollonados en esa zona, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, los hemangiomas pueden ser grandes, pueden ser muy chiquitos, pueden ser tipo manchas nada más. En algunos casos, sobre todo si son pequeños, pueden irse resolviendo a medida que va creciendo. Y en algunos, como en este por ejemplo, que es pues tan grande, en ese caso ya ameritaría un tratamiento quirúrgico. Seguimos. Igual el diagnóstico vamos a hacer básicamente con una tomografía con contraste. Recuerden ustedes que el contraste lo usamos básicamente para remarcar las estructuras que están más vascularizadas. Entonces van a ver que capta mucho contraste y de esa forma podemos ver la delimitación de este hemangioma para poder operarlo, ¿no? Muy bien, seguimos. Ya se acabó. Muy bien, hasta ahí unas preguntas. Doctor, había una parte de gliomas, es que no me equivoco, que menciona, había una maniobra de Prutka, creo. Ya los gliomas, tanto incluso los meningoceles, encefaloceles, como tienen comunicación con el cerebro, cuando uno hace maniobras de Valsalva, muchas veces como que protruye más por el esfuerzo, ¿no? Pero eso puede darse en algunos casos. Muy bien.